Gracias, hermanos, por este tiempo. Precioso tiempo. Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Es un gozo poder alabar al Señor de todo corazón. Expresarle a Él desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro amor, nuestro agradecimiento y todo lo que Él representa y significa para nuestras vidas. Cuando le cantamos al Señor, el cielo está de fiesta, porque los ángeles se unen a nosotros también en este tiempo de adoración. Abran sus Biblias mientras nos ubicamos en Apocalipsis, capítulo 3. Ya saben que estamos allí y hoy vamos al último mensaje de esta serie. Quiero, por supuesto, dar la bienvenida a todos ustedes y a los hermanos que nos están acompañando desde sus casas, tanto acá como en otras partes. Qué bueno es que a través de estos medios podemos entonces estar en todas partes. Y es una bendición que lo hagamos. Así es que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 hasta el 22. Repito, Apocalipsis 3, versículos 14 hasta el 22. Pónganse de pie, ya algunos están de pie, entonces vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué tal si lo hacemos al unísono? Repito, capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 hasta el 22. ¿Listos? Leamos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero invitarle para que esta tarde usted cierre sus ojos, pero usted va a orar con el Padre Celestial de esta manera. El tema que su pastor trae esta tarde se titula La tibieza del alma. Y ore en su corazón esta tarde para que el Dios le hable. Revise en su vida qué áreas, qué aspectos en su propio ser el Señor necesita hablarle, trabajar esta tarde. Cuando traemos la palabra del Señor, simplemente le abrimos el corazón a Cristo, a Él, para que Él nos toque, nos hable. Y aquellas áreas de nuestras vidas donde sentimos más la urgencia de su intervención, queremos que Él nos hable. Así es que allí en su corazón, hable con Dios y ore, y sígueme también en esta oración que voy a hacer. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia otra vez reunida. Tus hijos han venido ante este lugar y estamos delante de tu presencia porque es el único lugar donde podemos estar. Por supuesto, cuando oramos es estar en tu presencia. Y Señor, oramos esta tarde para que tú veas nuestros corazones,
Con el profeta de antaño decimos, ve mi corazón, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por la senda eterna, por el camino que tú me has dado. En esta hora, Señor, abro tu palabra y estoy dispuesta a oírla y que tú me hables conforme a la necesidad de mi corazón. Pero al hacerlo también estoy dispuesto a obedecerte, Señor. No me hagas que sea un oidor olvidadizo, que pronto me olvide de lo que he escuchado. Al contrario, Señor, si tú tienes una palabra de exhortación, exhórtame. Si tú tienes una palabra de quebrantamiento, quebrántame. Si tú tienes una palabra que vas a calar lo más profundo de mi ser, hazlo. Sacúdeme con tu palabra, Señor, si tienes que sacudirme. Pero sobre todas las cosas, Señor, que sienta la dulce presencia de tu amor en mi vida, como resultado de esa búsqueda que me ofrece tu palabra. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pueden sentarse, muchas gracias. Bueno, llegamos a donde teníamos que llegar, como dicen por ahí. Llegamos al final de esta serie de mensajes que personalmente pues me ha edificado mucho. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero nos hemos edificado enormemente con estos mensajes. Les tengo una buena noticia y es que esta noche voy a acumular todos estos mensajes y si usted quiere se los envío por correo para que los tenga allí. Así es que como no lo estamos sacando como antes lo sacábamos todos los domingos, pero sí entonces vamos a enviárselo, así que para que usted tenga los 7 mensajes. Varios pastores, uno especialmente un pastor de Texas esta semana me llamó, mejor dicho, para hablarme de la bendición que estos mensajes han sido para él y para su iglesia y cómo lo están usando. Y otros me han dicho lo mismo, así es que tengo la obligación de poder enviárselos completamente, aunque lo hago, pero ahora lo vamos a hacer de esta manera, así es que la iglesia pues también los va a recibir. Hablamos entonces del tema, la tibieza del alma, es el texto es el tema, quiero decir, que nos corresponde. Allí en el pasaje que leímos, vamos a ver dónde nos encontramos ese pasaje que dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el texto que nos va a ayudar a entender entonces exactamente lo que queremos esta tarde decir. Yo me preguntaba esta semana, ¿por qué no terminamos las 7 iglesias hablando de Filadelfia? Que fue el mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Creo que hubiésemos quedado ahí, pero muy bien con eso, en la secuencia de sermones. Pero como esta es palabra del Señor, pues simplemente Él nos ha permitido que hablemos precisamente de este último tema, y es el tema de la Odisea. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema es tan importante? Esta es la iglesia de la que el Señor no tiene ningún reconocimiento. Si usted leyó bien, se dio cuenta de que el Señor no reconoce absolutamente nada. No encontró nada que elogiar. En todo caso, encontró muchas cosas que reprochar. Así que esta es una iglesia que ni tiene elogios, sino muchos reproches. Aún sobre otras iglesias que Él reprochó muchas cosas, pero esta particularmente Él reprochó muchas cosas. Era tan serio lo que estaba pasando puertas adentro de la iglesia, que simplemente Jesucristo estaba fuera de la iglesia. Usted se sorprende cuando, por ejemplo, lee el versículo 20 que es tan usado para la evangelización, cuando dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y Jesucristo estaba fuera de la iglesia. Entonces una iglesia que había llegado a esta condición, hermano, estaba muy mal. Que Cristo esté tocando la puerta para entrar es algo muy serio, y por eso entonces la importancia de este tema. Para entender lo que vamos a hablar esta tarde, de las cosas que el Señor revela acerca de la iglesia, hay que ver lo que estaba sucediendo en la ciudad. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de la Odisea? ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? Por el cual Jesucristo utiliza tantos términos acá que tienen mucho que ver con la ciudad. Por un lado, la Odisea formaba parte de la provincia romana de Asia, conocida por su gran riqueza, escuche esto, su vida comercial y su práctica en la medicina. Era reconocida esta iglesia por esta ciudad, quiero decir, con esta característica.
como en Asia, en la ciudad de Asia, quiero decir, en esta ciudad, Asia había hecho un gran centro comercial, en este caso un centro bancario, llegó a ser una de las ciudades más prósperas. Dicen los historiadores que la gente que construyó grandes mansiones, muchas de ellas eran por supuesto de personas muy ricas, y se descubrió posteriormente que muchos cristianos que vivían en ese lugar construyeron mansiones también en ese aspecto. Y estos son detalles interesantes porque las ruinas, dice, las ruinas que descubrieron los arqueólogos revelaban precisamente esta situación. Aquella misma prosperidad de la ciudad la hacía entonces ser una ciudad floreciente en la industria de la vestimenta. Tanto así que se dice que la lana que obtenían de las ovejas negras era una de las lanas muy buscadas, muy apetecibles de la gente en ese tiempo. Como otra característica interesante es que como la ciudad, en la ciudad misma no había forma de encontrar agua, entonces diseñaron un acueducto que venía de un lugar llamado Hiriápolis. Y ese lugar era conocido como un lugar de aguas calientes, muy caliente. Entonces extraían de ese lugar el agua para traerla entonces a la ciudad. Y en el proceso, cuando el agua venía, por supuesto el agua era un poco fresca, pero más que todo quedaba tibia, en el sentido de que no era exactamente el calentamiento que tenía originalmente, lo perdía, por supuesto, para llegar a la ciudad. ¿Cuál era la situación? Que en la ciudad, el acueducto entonces enviaba un agua a las casas, un agua tibia. Cuando la gente tomaba el agua, literalmente le producía náuseas y ganas de vomitar. Entonces, cuando uno lee toda esta parte, entiende a Jesucristo lo que está hablando. Cuando dice, por cuanto ni eres tibio, frío ni caliente, sino tibio te vomitaré de mi boca. Ahí entendemos entonces por qué Jesucristo está hablando en esos términos. Hermano, interesante que la iglesia de la Odisea ni era fría ni era caliente, era tibia. Se dice que la iglesia fría de estas 7 era Sardis, porque era una iglesia muerta. Y la iglesia caliente, bien caliente, sería entonces la iglesia de Filadelfia. Entonces teníamos los dos contrastes. Una iglesia muy fría porque estaba muerta, otra muy caliente porque estaba viva, pero en medio de eso entonces aparece una iglesia. ¿Cuál es la iglesia que aparece? Odisea. La iglesia de la Odisea. Y hermanos, aquí hay algo que es muy interesante. Y es que el Señor le va a decir que esta iglesia es tibia, de allí viene nuestro mensaje. Hay una pregunta que usted va a estar formulándose esta tarde. ¿Yo soy frío, soy caliente o soy tibio? Usted va a responder esa pregunta. ¿Qué tipo de cristiano soy en medio de todo esto? Y aquí tenemos entonces a una iglesia, repito, que el Señor la califica como una iglesia tibia. Hermano, nos ha dicho que no hay cosa más triste, pudiéramos hablar en estos términos, no hay cosa más preocupante, quizás otra palabra, que un cristiano tibio, que un cristiano que esté como en el medio, que no es ni una cosa ni la otra. Y la intención de esta palabra es mostrarnos entonces que nosotros debemos no ir para frío, pero tampoco estar tibio, sino ir para caliente. Sería entonces la recomendación de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver esta tarde la naturaleza de esta iglesia, la naturaleza de una iglesia tibia, pensándolo más específicamente la naturaleza de un creyente tibio. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿En qué consiste esa naturaleza? ¿Por qué la Biblia, y especialmente Jesucristo en este pasaje, es tan fuerte con esta iglesia? ¿Por qué es tan contundente? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué tantos reproches contra esta iglesia? Bueno, quiero decirles que este pasaje nos va a mostrar entonces esa naturaleza. Por un lado, yo encuentro en el versículo 14, por favor, ubíquense sus Biblias, sigan su Biblia. A mí me encanta cuando usted sigue la Biblia. Me gusta de ver hermanos que traen sus libros y sus cuadernos para anotar, porque esto habla mucho del interés que usted le pone a esto, ¿no? A lo que su pastor trae, porque es un estudio bíblico en un sentido, aunque es un mensaje, es un estudio bíblico que hacemos. Así es que
allí esté usted bien concentrado. ¿Qué dice el versículo 14? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, lo que viene posteriormente. Ahora, yo encuentro aquí rápidamente que cuando hablamos de la naturaleza de una iglesia tibia, es vista en la manera como Cristo se revela a la iglesia. A mí me llama la atención que en un solo versículo, si usted se da cuenta, Jesús se revela en tres formas, tres maneras. Cuando yo estaba estudiando esto, decía, ¿por qué Jesucristo se reveló de esta manera? Y uno, cuando estudia todas las demás iglesias, se da cuenta por qué Jesús se reveló específicamente de esa manera a esa iglesia. ¿Por qué se reveló a la iglesia de la Odisea de esta forma? Y lo primero que dice es: he aquí el amén. Me encantó esa palabra, he aquí el amén. Amén es una de las palabras que más se oye en los cultos evangélicos, ¿no es cierto? Amén, 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 amén. Siempre decimos amén. A veces usted, cuando el pastor afirma algo que le gustó mucho, dice amén, y lo dice fuerte, ¿no? Y algunos se arriesgan hasta decir aleluya, ¿verdad? Así es que ambas cosas. Pero esta palabra es significativa porque se dice que Jesucristo, dice el texto, he aquí el amén, el amén. Y he aquí algo interesante, una palabra hebrea, de origen hebreo, y que ha sido usada prácticamente en todos los idiomas. Y así sea el idioma que se hable, la palabra amén va a sonar así, amén, amén. Es como alguien dijo, es la palabra que es universal, en todas partes se va a decir lo mismo, amén, amén. Y no sé si sabía que Jesucristo pronunció mucho esta palabra. Por supuesto, nosotros tenemos nuestras escrituras en español, pero en griego la palabra se entiende más. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo decía, de cierto os digo? Esa expresión, de cierto os digo. Esa expresión en griego es amén, amén, lego humín. Y esa expresión significa amén, amén. Es una forma de decir yo soy esto, para afirmar lo que Jesucristo es. Cada vez que usted escuche la palabra a Jesús decir, de cierto os digo, sepa que está diciendo amén, amén, amén. Estoy afirmando eso. Si no lo sabía, pues anótelo. Pero así es. Ahora, ¿por qué es tan interesante esto? Porque Jesucristo se revela como eso. Como el amén de Dios es la respuesta que confirma y acepta la verdad. Cristo mismo es la respuesta invariable de todas las promesas divinas. Dios envió a Jesucristo como su amén para decir, así es. Lo que yo he dicho en el pasado, así es. Jesucristo es el amén. Es el amén, es la seguridad de que Él vino para estar con nosotros. En Cristo Jesús, Dios nos da su amén a través de sus promesas. Escuche, y en Cristo nosotros decimos amén a Dios cuando oramos. Y esto es lo interesante de esta expresión. Cuando yo oro al Padre, ¿verdad? Acordémonos que ese es el principio bíblico. Yo no oro a Jesucristo, yo oro al Padre. Y mi oración la sigo haciendo al Padre, dándole gracias por esto y por lo otro, bendiciéndolo por lo que es, resaltándolo, reconociéndolo, adorándolo. Y al final digo, esta oración la hago en el nombre de Jesucristo, amén. Todo eso pareciera ser algo muy simple, pero es muy profundo a la vez, muy significativo, porque yo estoy orando entonces a ese Dios maravilloso a través de Jesucristo. Y cuando digo amén, estoy diciendo que así sea. Entonces, en efecto, la palabra amén significa, en estos términos, que algo es cierto, que es real, que es seguro, cuando yo digo entonces amén. Y hermanos, qué bendición es cuando terminamos una oración, sea de intercesión, sea de gratitud, sea de alabanzas, sea la que sea, podemos decir amén, amén. Y es como uno siente allí en su corazón, Señor, te lo dejo a ti entonces. Tú eres el que te va a encargar de hacer lo demás. Pero no solamente es el amén, se ha revelado como el amén, sino se reveló también como el testigo fiel y verdadero. Muy bien. Ahí entonces la iglesia de la Odisea estaba mostrando una cara de falsedad en su vida práctica y doctrinal. Por lo tanto, Jesucristo, cuando viene con este fuerte reproche, que lo vamos a ver luego, es porque entonces Él se ha revelado de esta manera: yo soy el fiel y verdadero. Por cierto, la semana pasada volvimos a tocar este tema. Para decirle a la iglesia entonces,
que si Él es el fiel y verdadero, ¿por qué ellos entonces no están viviendo esa vida como Él espera que se viva, que se tenga? Viniendo de Dios, entonces Jesucristo es un testigo fiel. ¿Por qué decimos esto? Porque como Él dijo en su vida terrenal, lo que yo he visto y oído del Padre, eso se los digo, eso se los comunico. Si alguien es testigo fiel y verdadero, se llama Jesucristo, mis amados hermanos. Qué hermoso es pensar que a Dios nadie le vio jamás, pero Él le ha dado a conocer. Por eso dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él ha revelado al Padre exactamente como es. Si nosotros no teníamos noción acerca de Dios, porque así es, porque Dios es espíritu, Jesucristo lo ha dado a conocer, porque Él es fiel y es verdadero. No puede haber falsedad entonces ni mentira en Él. Nosotros sabemos quién es el padre de mentiras. Y ese padre de mentiras hasta el día de hoy sigue siendo eso, un mentiroso. Y se llama Satanás. Jesucristo es fiel y es verdadero. Por lo tanto, nuestra fe, nuestra confianza descansa en alguien que es fiel y es verdadero. En el cual hasta ahora hemos creído, en el cual hasta ahora hemos afianzado nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra certeza de que estamos en el verdadero, y ese verdadero se llama Jesucristo. Jesús, como testigo fiel y verdadero, habla claro y contundentemente la verdad. Y hermanos, a veces nosotros decimos, oye, pero ¿cómo es que Jesucristo fue tan duro con una iglesia como esta? ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel y es verdadero. Y siempre la palabra de Dios nos va a decir a nosotros, cuando no estamos bien, nos va a decir exactamente eso. Porque es la verdad, porque viene de Dios y nos va a exhortar, y nos va a examinar y nos va a decir, no está bien lo que estás haciendo, no está bien como estás viviendo. Por eso es fiel y verdadero. Pero hermano, no se queda allí, dice que Él es el principio de la creación. Cuando yo estaba analizando estas frases, yo dije, ¿cómo es que Jesús se revela a esta iglesia de la Odisea de esta manera, como, o sea, hablando de su deidad, de su trinidad, de su esencia, de lo que es Él como Dios? Y pone exactamente, previo a esto dice el amén, o sea, el amén de Dios, la revelación de Dios en el amén. Luego habla entonces de la importancia de ser un testigo fiel y verdadero, pero ahora llega esta parte para decir que Él es el principio de la creación. Ahora, los que están tomando nota consideren lo siguiente. Este versículo lo han agarrado las sectas, especialmente esas sectas que son herejías, para decir entonces que Jesucristo fue creado, que Jesucristo es una creación de Dios. Pero más lejos no puede estar esto. Jesucristo no es una creación de Dios. Lo que el texto nos está diciendo es todo lo contrario. El texto nos está diciendo más bien que Él es, según lo dijo Pablo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, en el sentido de que lo que estuvo antes de la creación allí. Y Pablo sigue explicando esto cuando dice, escuchen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Él no es una creación, Él es el origen de la creación, porque al fin y al cabo Él es Dios. Cuando nosotros estudiamos el Génesis y comenzamos a analizar el Génesis desde los primeros versículos, que dice, la expresión dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Allí inmediatamente uno comienza a ver cuál fue el instrumento por el cual Dios creó Dios hizo lo que hizo, Dios hizo la creación. Obviamente fue Jesucristo, porque fue el verbo, era el verbo encarnado, y de esa manera entonces esa palabra fue la palabra creativa. Por eso dice Pablo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, estamos en presencia de alguien que es el mismo Dios, que se revela en la iglesia de la Odisea en esa condición para decirle a ellos, para hablarles de ellos acerca de ese estado en el cual se encontraban. Mis amados hermanos, es la misma palabra que aparece en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando dice en el principio,
el principio de la creación es la misma palabra que está utilizando ahora Juan, la misma palabra que utilizó Pablo. En efecto, Jesucristo es el origen y fuente primaria de todo lo que existe. No que Él haya sido creado, pero además, lo que sí es cierto es que Él sigue creando. Porque por allá Pablo nos va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces Él sigue creando, aparte de todo lo que ha hecho, sigue creando corazones nuevos, sigue creando vidas nuevas, sigue creando a personas que nos transforman, por supuesto, para que sean sus hijos. Entonces, Él es el creador, no ha sido creado. Y de esa manera se revela a la iglesia. Pero ahora sígueme, por favor, porque vamos a hablar de la queja. La naturaleza de esta iglesia, estamos hablando de la naturaleza, vista también en la queja de Cristo, la queja que tiene contra la iglesia. ¿Cuál es la queja? Hermanos, vayan al versículo 16. Miren lo que dice ese versículo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hemos dicho que la iglesia de Sardis sería la representante de una iglesia fría, ¿correcto? Porque estaba muerta. Mientras que Filadelfia sería la representante de la iglesia caliente. Pero la verdad es que estar, hermano, entre lo frío y lo caliente, pareciera ser entonces la peor posición. ¿Por qué la peor posición? Por lo que Cristo va a decir, que te vomitaré de mi boca. Ustedes saben que el estómago fue diseñado para dos clases de bebidas. No sé si sabían eso. Para una bebida fría y una bebida caliente. Pero el estómago no fue diseñado para una bebida tibia. Porque cuando eso llega allí al estómago, la reacción es precisamente la de vomitar. Ahora vean este detalle tan interesante. Uno se toma, por ejemplo, un vaso de agua fría y sobre todo si tiene sed, qué sabrosa es el agua fría, ¿verdad? Pero uno se toma una taza de café caliente, qué sabrosa es una taza de café caliente, o una sopa caliente, y pare de contar. Pero hermanos, otra vez, el estómago fue preparado para eso. Sin embargo, Jesucristo habla de esto, por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, sino tibio, entonces te voy a vomitar de mi boca. Y hermano, aquí viene entonces la reprimenda de Dios, del Señor, la queja del Señor. ¿Cuál era el problema entonces de la iglesia de la Odisea? En primer lugar, algo no funcionaba bien en lo que se refería al compromiso. Escuche esto. Así que si va a haber una palabra que va a definir el asunto de la tibieza espiritual, es compromiso. Compromiso. Subráyelo por ahí. Es la mejor descripción entonces para definir el asunto de la tibieza espiritual. Y mis hermanos, tal condición entonces es sumamente preocupante por lo que Jesús dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ninguna cosa puede ser más desalentadora que oír que somos desechados o apartados o puestos a un lado por el Señor, simplemente por nuestra condición. Ahora aquí vamos a la aplicación de este texto para nuestras vidas. Cuando yo me ubico en el centro, ni soy una cosa ni soy la otra, sino en el centro, entonces estoy en ese riesgo de ser exactamente expuesto por el Señor, por esa condición de vida, esa condición espiritual, y entonces esto sí es serio, porque yo tengo que revisar mi condición espiritual, cómo estoy delante del Señor. Hermano, esto es tan serio lo que estoy diciendo, que ojalá usted capture este pensamiento. Porque estamos hablando, hermano, de que nuestra vida espiritual debe ser el asunto donde más nos preocupamos nosotros. Por ejemplo, si yo descubro que mi vida de oración es una vida muy pobre, muy raquítica, casi no oro, yo tengo que saber que estoy tibio. Si mi testimonio hacia otras personas yo no lo doy y vivo una vida pues que no me importa a las demás personas, yo soy tibio, estoy en esa condición. Para no decir que estoy frío, sino que estoy en esa parte de allí. Entonces, es muy importante que yo analice en ese aspecto mi propia condición. Pero hermano, vamos a otro versículo que es, si esto que estoy diciendo es fuerte, te vomitaré de mi boca, por favor escuchen el 17. Escuchen el 17. Ellos decían, nosotros somos ricos,
no tenemos necesidad de nada. Pero mire lo que dice el Señor. Tú dices que eres rico, no tienes necesidad de nada. ¿Sabes quién eres? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Dios, Señor, esto lo estás diciendo tú a una iglesia, no se lo está diciendo en un comercio. Se lo está diciendo a un creyente. Tú eres eso. He descubierto, tú dices que soy esto y esto. No, yo no he visto eso en ti. Acuérdense que quien está viendo la iglesia es Jesucristo y la está viendo desde afuera porque Él está afuera. Y Él descubrió entonces que en esa iglesia, la iglesia de la Odisea, los que estaban allí, que se sentían muy conformes con la vida que estaban viviendo, Jesús descubre que ellos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Qué palabras, hermanos? No son nada románticas esas palabras. No son nada alentadoras esas palabras. Son palabras muy duras, muy fuertes, muy difíciles de digerir. Pero hermano, esta es la situación. El versículo completo dice, porque tú dices, yo soy rico. Escucha esto. Y me he enriquecido. Muy parecido a lo que está sucediendo en la ciudad. Y añade, y de ninguna cosa tengo necesidad. 3 cosas decían ellos que eran: rico, enriquecido y no tengo necesidad. Pues el Señor le respondió con 4 cosas que no eran. Ellos no eran: desventurado, miserable, pobre, rico, ciego y desnudo. 5 cosas realmente. Todo esto entonces nos revela a nosotros la tibieza espiritual. ¿Qué veían los visitantes en esa iglesia? Vamos entonces a pensar un poco, vamos a imaginar. Llegaban a la iglesia estaba muy bien, eran ricos, sí, tenían tremendas sillas, tenían cosas bellísimas dentro de la iglesia, unos adornos espectaculares, porque eran ricos. Y estaban sentados allí, el pastor les predicaba su mensaje, y por supuesto se gozaban con su mensaje, se iban a la casa, y tranquilos, pues no tenían necesidad de más nada, ¿no? Todos allí eran ricos, todos allí tenían dinero, todos allí tenían de todo. Y por eso decían, pues no tenemos necesidad de nada. Y hermano, aquí es donde está el peligro. Cuando nosotros decimos no tenemos necesidad de nada y somos complacientes y estamos muy cómodos en ese estilo de vida, es allí donde yo tengo que decir algo puede estar pasando. Porque esa es mi opinión, es la opinión de los de afuera. Pero ¿cuál es la opinión de Jesucristo? ¿Cuál es la opinión que Cristo tiene de mi vida espiritual? Si le metiera la lupa a mi vida espiritual, a la iglesia del Señor, y comenzara a decir, mire, ustedes dicen que son esos, pero ¿sabe qué? Yo lo estoy viendo de esa manera. No repito la palabra porque ustedes la están leyendo allí. Mis amados hermanos, decirle a alguien que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no es definitivamente el mejor halago. Es una condena. Jesús condenó a la iglesia, a su iglesia, escuche esto, la condenó por su condición, la condenó. La vida complaciente con la que vivían, pero sin la motivación para trabajar para el reino, los llevó a ese estado repugnante delante del Señor. ¿Por qué utilizo la palabra repugnante? Porque dice que porque eres esto y eres lo otro, te vomitaré de mi boca. De ahí viene esa expresión, de allí viene esa idea. Entonces Jesucristo ha calificado a esta iglesia de una forma que esta iglesia necesita urgentemente una sanación, por supuesto ser curada de esa condición en que está viviendo. Y hermanos, como el Señor es tan bueno, tan misericordioso, al fin y al cabo la iglesia es de Él, y aunque la examina y la escudriña y te dice todo eso, al fin y al cabo lo que quiere es que se levante. A partir de ahora entonces viene lo bueno de esta carta. Y es aquí donde voy a mi tercera verdad. Visten el consejo, ahora ven. Vamos a ver el consejo de Cristo para la iglesia. ¿Cuál es el consejo de Cristo para la iglesia? Versículo 18, miren lo que dice el versículo 18. Por tanto yo te aconsejo, aquí viene la palabra, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. A mí me encantó esta expresión, porque quien está diciendo es Jesucristo. Y cuando yo pienso en el oro de Cristo, hermano, no es el oro terrenal. Estamos hablando, por supuesto, de algo, de los quilates más grandes que uno pueda pensar en este asunto del oro. Él dice, compres de mí oro refinado. ¿Qué más? Para que seas rico. ¿Y vestiduras blancas para qué? Para vestirte. Y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Y además dice, y que unge tus ojos con colirio para que veas.
Entonces, cuando uno lee este versículo, uno ve a un Jesucristo que ha examinado, yo lo veo aquí, no sé si me permiten esa expresión, como si fuera un cirujano, que abrió allí encontró un tumor maligno que se estaba diseminando por todo el cuerpo, que estaba afectando todas las áreas del cuerpo, vio esa situación y entonces él recomienda lo que va a hacer entonces esa persona en función de lo que le está diciendo allí. El consejo de Cristo para ellos consta de 3 partes, o 4 partes. Primero esto, comprar oro para que se vuelvan ricos en lugar de ser desventurados. Escuche esto, miserables y pobres. Ropas blancas para cubrir su desnudez y colirio para que sus ojos pudieran ver. Ahora, vamos a regresar un poco a lo que había en la ciudad. La ciudad, por supuesto, es una ciudad muy rica. Y obviamente cuando Cristo habla de oro, que compren de oro es porque la ciudad tenía mucho oro, demasiado oro había en la ciudad. Era muy rica, muy rica. Pero cuando se habla de las vestimentas es porque en efecto había negocios de textilería tan famosos que venían gente de todas partes a comprar precisamente a la Odisea hermosos vestidos que salían de la lana de la oveja negra, era famosa por eso. Jesús entonces hace toda esta comparación para decirle, no se provean del oro de la ciudad, sino del oro que yo le doy. No se provean del vestido de la ciudad, sino del vestido que yo le doy. No se provean de la medicina de la ciudad, porque también existía eso entonces, los médicos que eran preparados para el asunto de los ojos y otras enfermedades. Y él dice que entonces, que unge tus ojos con colirio para que veas, es una manera de decir, todo viene de lo que yo te estoy ofreciendo, el consejo que yo te estoy dando. Cuando Jesús se constituye entonces en mi vida, en mi pasión, mis amados hermanos, no habrá ocasión, quiero decir, para decir, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Al contrario, cuando Cristo es mi pasión, yo digo, yo soy pobre, yo tengo necesidad del Señor y Él es el único que me puede sacar de mi condición. Lo otro es autosuficiencia, lo otro es orgullo, lo otro es arrogancia. Esta es una iglesia llena de orgullo, de arrogancia y prepotencia. Aquí tenemos a un Señor que la ha abierto, que la ha descubierto para que entonces se dé cuenta hasta dónde ha llegado y por qué debe entonces volverse a Él. Por eso le aconseja estas cosas. Por cierto, por allá en Isaías, por allá creo Isaías 55 nos va a decir, venid y comprar. Pero dice, venid y comprar sin dinero. Cuando dice, ¿cómo es que yo puedo comprar sin dinero? El único que nos permite hacer eso es Jesucristo, ¿verdad? Porque ¿qué tengo yo para comprarle al Señor si Él me ha dado todo? ¿Qué tengo yo para pagarle a Él, para comprarle a Él algo? Pero Él dice, hablando de esta frase, para decirnos que Él tiene todo lo suficiente, que Él es rico en todo para proveernos de todas las cosas. Por eso dice comprar, hablando en este aspecto del oro refinado, por supuesto, lo de mayor calidad. Lo que Cristo está diciendo es, mi evangelio es suficiente, mi poder es suficiente, lo que yo tengo es suficiente para que tú seas rico. No confíes en las riquezas terrenales, no confíes en las riquezas que tienes ahora, no confíes en eso que ahora ves. Confía en todo caso en mi oro, porque el oro que yo doy es un oro refinado. Cuando hay en mí un celo vivo por las obras del Señor, entonces la oración será siempre esta. Escuche la oración. Sin ti, nada soy. Sin ti, nada tengo. Sin ti, no podría vivir. Y sin ti, estoy perdido. Por lo tanto, tú eres eso. Eres mi todo. Eres mi todo. Vean lo que dice el versículo 19. Siguiendo con esta misma idea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué le dice a la iglesia? Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, cuando uno sigue leyendo estos textos, uno se da cuenta de que Jesucristo es un Dios tan maravilloso, hablando de su revelación, que es capaz de decirle a su iglesia, yo he visto ya tu condición. Y dice, yo castigo a los que amo. ¿No dice por allá la Biblia que
el Padre que ama disciplina. El Padre que ama castiga. ¿Por qué disciplinamos nosotros a nuestros pequeños? Porque le amamos, exactamente. Es interesante que Jesucristo diga estas palabras después que ha dicho todo lo anterior. Y hermanos, nos habla tanto de un Dios que no desea que nosotros vivamos en esa condición de tibieza espiritual. Que no desea que permanezcamos en esa condición de vida, sino que en todo caso nosotros descubramos a la luz de todos estos textos que ese conformismo al cual se puede llegar producto de ese estilo de vida, no tengo necesidad de nada, soy rico, lo tengo todo, hermanos, que el Señor pueda sacarnos de esa condición. Déjenme darle esta revelación, esta palabra que el Señor me pone también en mi corazón. El asunto más peligroso en la vida cristiana es cuando yo tengo todo. Nada me falta. Tengo un buen carro, tengo una casa, tengo mi familia, tengo mi trabajo. ¿Qué más me falta? Tengo todo. Ese es el asunto más peligroso y es donde yo tengo que revisar. Definitivamente mi vida espiritual. Porque es donde el mismo enemigo puede utilizar todo eso y decir, pero en verdad tú no tienes necesidad de nada. Ese es, por ejemplo, la gente que dice, bueno, ya yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, ¿para qué? Total, tengo mi trabajo, tengo mi casa y además escucho al pastor, veo al pastor por aquí, por la televisión, pues digamos, no tengo necesidad de eso. Ese es un estado peligroso. Un estado donde yo tengo que pensar que el mismo enemigo pudiera estar utilizando esa comodidad para que yo sutilmente, él obrando de esa manera, me vaya alejando de la comunión de mi Señor. Y aquí voy a llegar a esta parte final. Un comentarista llamado Planter dijo, el mal fundamental de la iglesia de la Odisea y su representante era su tibia indiferencia, la ausencia de todo celo, de entusiasmo alguno. Y el primer paso, por lo tanto, hacia cosas superiores era pasar a un estado en que estos elementos de la vida ya no fueran notorios por su ausencia. Interesante esto porque el comentarista está diciendo, como ellos se sentían que estaban tan bien, eran ricos, no tenían necesidad de nada, entonces ni se consideraban ni una cosa ni la otra, ni eran fríos ni eran calientes. Pero lo que Cristo sí le dijo, que ustedes son tibios, precisamente por el estilo de vida que están llevando. Era pues urgente que frente a esa indiferencia y falta de celo, ellos se arrepintieran, porque el Señor le había dicho, yo reprendo a todos los que amo. Y hermanos, aquí hay algo maravilloso, porque si yo soy reprendido por el Señor, no debo sorprenderme entonces si el Señor me reprende porque me ama. Si no me reprendiera, no me amara. Ahora, ubíquese en esta situación para que entendamos bien todo esto. Esa iglesia, Jesucristo pudo decir, bueno, simplemente la desecho por la forma como vive. Pero Él no hizo eso porque la amaba y ama la iglesia del Señor. Sin embargo, entonces descubre la condición de esa iglesia y les dice entonces que salgan de allí, que sean celosos. Hermanos, y este término, por supuesto, el término celoso aquí tiene que ver con esa pasión que yo debo tener por el Señor. El pastor va a comenzar una serie nueva de mensajes en vista de la visión que hemos aprobado, que tiene que ver con la pasión precisamente por Jesucristo. Y hermanos, descubriendo o hablando de estos términos, yo necesito en mi corazón tener ese celo por las cosas del Señor, ese celo santo, así como Jesucristo dice que tenía celo por la casa del Señor. Por lo que hizo, lo que nosotros conocemos que Él hizo sacando a los cambistas del templo. Ese celo por esa vida de oración, ese celo por todas las cosas del Señor, que tenga ese celo. Y que me arrepienta es la otra recomendación, es el otro consejo que le da el Señor a su iglesia. Todo esto entonces para llevarnos a que en esa naturaleza de esa iglesia tibia es vista en la promesa de Cristo, la promesa que Cristo le hace a la iglesia. Dice el versículo 20, véanlo allí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer él? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
yo dije que este texto lo usamos tanto para la evangelización, y es cierto, un texto muy lindo para evangelizar. Hace unos años atrás yo estaba evangelizando a un joven en una plaza, y le llevé, lo fui explicando paso por paso con las llamadas 4 leyes espirituales, lo llevé a esta parte. Y le dije, joven, ¿tú estás dispuesto a abrir tu corazón para recibir a Cristo? Me dijo, sí. ¿Tú sabes lo que va a suceder cuando Cristo entre en tu corazón? Entonces dices, sí. ¿Qué va a suceder? Bueno, Él va a entrar a mi vida. Pero le dije, además que va a entrar a tu vida, Él va a cenar contigo y Él va a tener compañerismo contigo. Cenaré con Él y Él conmigo. Entonces me dijo en su propia palabra, pastor, pero no solamente yo creo que Él va a cenar conmigo, yo creo que Él va a desayunar y va a almorzar conmigo, porque yo le estoy entregando mi corazón. Es exactamente eso lo que él quiere hacer. Él quiere tener un compañerismo total contigo, de tal manera que entonces Él sea en tu vida ese Dios que te ha salvado y que viva en esa intimidad con Él, en esa comunión con Él, en esa relación con Él. Ahora, ¿qué estaba pasando con la iglesia de Laodicea? Otra vez. Ellos necesitaban restablecer la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque se había perdido. Jesucristo estaba fuera de la iglesia. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y hermanos, aquí viene un asunto que es importante. La tibieza espiritual, escuche esto, la tibieza espiritual me lleva a un estado donde yo estoy perdiendo la comunión con mi Señor. No soy el mismo cristiano, ese cristiano que nació de nuevo en un momento de mi vida. Me he conformado con seguir adelante en mi vida cristiana, pero sin desafíos, sin nuevas cosas, sin una nueva pasión. Se perdió la comunión con el Señor. No es, escuche esto, no es que usted dejó de ser salvo, porque no es esa la idea del texto. Es que usted perdió la comunión con el Señor, que es otra cosa muy distinta. Por eso el texto está diciendo, recupera, vuelve otra vez a esa comunión conmigo. Estoy a la puerta, estoy llamando, quiero entrar. ¿Para qué? Para volver a tener comunión contigo, para cenar contigo, para estar en esa relación íntima contigo. Nada es peor que después de conocer a Cristo nos sintamos fuera de la comunión con el Señor. ¿Sabe usted que Pedro perdió esa comunión? Voy a leer ahora en la cena del Señor un pasaje que me llamó mucho la atención esta semana. Pedro había dicho, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Bueno, ya saben lo que pasó. Pero me llamó la atención, leyendo este pasaje, que dice el texto, y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Y hermanos, este texto, esta sola frase nos dice que muchas veces nosotros perdemos la comunión con el Señor. Pedro la perdió. Y la perdió tan feo, hermano, que negó a Jesús 3 veces. ¿Ha pensado usted en eso? Que de repente usted, debido a ese alejamiento con el Señor, pudiera negar al Señor con sus actos, actitudes, etc. ¿Pudiera uno caer en ese estado? Puede ser. Puede que eso suceda, porque mi condición en ese momento de haber perdido mi comunión con el Señor, estoy literalmente expuesto a que otros comiencen a burlarse de mí, como estaba pasando con Pedro, que lo precisaron por la forma como hablaba, parecida a Jesucristo. Dice, tú eres uno de ellos. Y yo no conozco. Y 3 veces dice, yo no conozco a ese hombre. Y maldijo, dice la Biblia. Y lloró amargamente. Y fue tan terrible su situación. Menos mal que al final el Señor le había dicho, yo oré por ti para que tu fe finalmente no decaiga. ¿Y sabe lo que sucedió? Que el Señor lo levantó finalmente. Lo maravilloso que hace el Señor. Pero él perdió la comunión con el Señor. Y esto es lo que nos está diciendo el texto. Pero hermanos, lo más maravilloso de esto es que aparte de recuperar la comunión con el Señor, mira lo que dice el versículo 21. Al que venciere, se lo está diciendo la iglesia de Laodicea, hermano. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, wow, el Señor está hablando a una iglesia como esta, con tantos reproches que le he dado,
Y ahora llega esta condición, llega este momento tan especial, tan solemne. El que venciere. Y dice, como yo he vencido. Me encanta esa frase, hermano, porque ¿sabe por qué usted y yo vamos a vencer, hermano? Porque Cristo ya venció. ¿Sabe por qué nosotros al final vamos a llegar hasta el final? Porque ya Cristo llegó. ¿Sabe por qué nosotros vamos a ir al cielo? Porque ya Cristo está en el cielo. Hermanos, esta es la promesa más sublime que encontramos en la palabra del Señor, y se la dio a la iglesia de Odisea. ¿Ven ustedes cómo dice él? A los que amo disciplino. Y ahora, hablando en estos términos, él dice que aquellos que venzan van a tener un lugar conmigo allá en el trono. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo explicar semejante promesa, semejante galardón? Pues eso es lo que nos dice la Biblia. Si alguna vez usted había creído que existe el cielo, pues créalo. Es lo que nos está diciendo ese texto. Eso es lo que nos espera a todos aquellos que finalmente podamos vencer. Y hermano, aquí hay algo maravilloso. Muy maravilloso. Quiero que me siga aquí muy de cerca para decirle esto. Hay un solo sitio que ha sido reservado para alguien que va a estar al lado del Padre Celestial. Y ese sitio es Jesucristo. Es el único. Satanás quiso estar en ese sitio y fue sacado del cielo. Pero miren lo maravilloso de esto. Jesucristo dice que a todos los que venzamos vamos a estar con Él en el palacio celestial, a su lado. Al lado del Padre va a estar el Hijo, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Pero nosotros estaremos al lado de Jesucristo, en ese palacio, en ese lugar, en ese sitio que Él ha preparado, esas moradas que ha preparado. Imagínense eso, estar al lado de Jesucristo. O ni siquiera, yo digo, y usted diría, me conformo estar al lado de Abraham, estar al lado de Moisés, estar al lado de Pablo, al lado de los apóstoles, me encantaría eso. Pero no dice la Biblia eso. La Biblia dice que estaremos al lado de Jesucristo, allí cerca de Él, y le contemplaremos. Si tenía alguna vez duda de que iba a verle el rostro a Jesucristo, pues sepa que este texto le está diciendo que cuando usted muera, inmediatamente le va a ver el rostro a Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Algunos dicen al buen ladrón. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí no hay coma como ponen los testigos de Jehová. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora mismo, el primer fruto de la cruz fue un ladrón arrepentido. Y él le vio a Cristo el rostro cuando estaba muriendo, y ahora le ve el rostro a Cristo por toda la eternidad, porque está con Jesucristo también. Qué extraordinario, hermano, pensar entonces esto. Que nos toca vivir esto a los vencedores. Por eso dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, y agrega, y me he sentado con mi Padre en su trono. Vea la precisión de esto. Yo estoy sentado al lado de mi Padre, pero ustedes están sentados a mi lado para siempre. Dicen amén, hermanos. Amén. Porque este es el amén del principio. Gloria a Dios por eso. Qué tremendo es esta promesa. Qué cierta es esta promesa, mis amados hermanos. Bueno, tengo que terminar, lamentablemente. Yo quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. En este último mensaje dirigido a esta iglesia, algunos han encontrado lo que se ha llamado el síndrome de la Odisea. Esta iglesia presentaba una disociación entre lo que ella pensaba de sí misma y lo que Dios pensaba de ella. Aquí está el asunto. Ellos decían, somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Así pensaban ellos. El Señor pensaba otra cosa. Ni era fría, ni era caliente, sino era ¿qué? Tibia. Ella decía, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que tenemos que esta iglesia era pobre, vamos a describirla así. Era pobre, aunque vivía en medio de una floreciente ciudad muy rica, financieramente hablando. Era ciega,
aunque vivía en una ciudad donde existían los mejores médicos, pero era ciega. Y estaba desnuda, aunque allí había los mejores vestidos para vestirse. ¿Tiene sentido esto? Así fue como Jesús definitivamente la dibujó, la describió. Aunque una iglesia viva en la prosperidad, escuche esto, material, no es sinónimo de que vive en la prosperidad espiritual. Cuidado con esos predicadores que siguen por allí vendiendo un evangelio barato, el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio es barato, el evangelio genuino, el evangelio de Cristo es este evangelio, que aun cuando tú no tengas nada, y no estoy promoviendo la pobreza, pero aun cuando tú no tengas esas otras cosas que otros no tienen, tú tienes lo más importante, tú tienes el oro refinado de Jesucristo. Y eso te da a ti la seguridad de quién eres y a quién le perteneces. El presumirnos como iluminados cuando en realidad somos tenebrosos. El presumirnos como ataviados cuando en realidad estamos desnudos constituye la mayor de las desgracias de un creyente y de una iglesia. Mi preocupación debería ser no tanto lo que yo pienso de mí mismo, sino qué piensa Cristo de mí. ¿Qué piensa Cristo de mí? ¿Soy entonces un cristiano o frío o caliente o soy tibio? Usted debe salir esta tarde de esta iglesia resolviendo ese asunto de su corazón, porque hemos hablado de que esta iglesia era una iglesia tibia espiritualmente hablando. Y Jesucristo le dijo: por cuanto eres esto y lo otro, te voy a vomitar de mi boca. Y hermanos, lo que yo capturo de todo esto para orar al Señor es lo siguiente. Cuando Él dice: porque yo castigo a aquel que amo. Me encanta esa palabra. Yo castigo a aquel que amo. Yo disciplino a aquel que amo. Y si Cristo me ama y tiene que disciplinarme por cualquier circunstancia en mi vida, bienaventurado, quiero decir, bienvenido sea esa disciplina. ¿Sabe por qué? Porque viene del Señor para corregirme, para ayudarme a ser un mejor cristiano. Mi oración esta tarde como pastor es que Dios nos haga ser una iglesia no tibia y tampoco fría, sino una iglesia caliente. Amén. Una iglesia caliente en el mejor sentido de la palabra, lo que significa esto. Al mejor estilo de la iglesia Filadelfia, que el Señor no encontró allí nada que reprochar. Todas las cosas que la iglesia hacía eran bellísimas. Que así seamos nosotros. Hermanos, que tengamos un corazón caliente para el Señor. Un corazón donde su presencia sea tan real que otros vean y al verme digan: oye, pero tú eres distinto a otros. Hay algo distinto en ti. ¿Qué hay en ti? ¿Qué tienes en tu corazón que yo no tengo? Que así sea nuestra vida. Que así vivamos. Que no seamos calificados como una iglesia tibia, sino como una iglesia viva para el Señor. Amén. Vamos a estar aquí para orar. Cuando termino estos mensajes, hermanos, reconozco que durante este tiempo estos mensajes han calado pero muy dentro de mi corazón como pastor. Muy profundamente. Y al traerlos a la iglesia, mi intención ha sido que nosotros vivamos esas características que el Señor reconoció en cada una de las iglesias. No en esta porque no tenía, pero sí en el resto. Y que nosotros podamos darle gracias a Dios, porque a pesar de nuestra condición muchas veces de vida, a pesar de nuestra naturaleza que se rebela contra el Señor, que desobedece, podamos decir: Señor, gracias porque tú me amas. Qué lindo es esta expresión, porque yo te amo. Y si te amo es porque quiero lo mejor para ti. Es como el pastor de una iglesia, tomando esta figura, que ama a su iglesia, que desea lo mejor para su iglesia en todos los aspectos. Pues Jesucristo es el gran pastor de las ovejas.
y Él desea lo mejor para su iglesia. Ora en tu corazón de esta manera. Ora allí en tu corazón. Padre, te doy gracias por este momento tan lindo, Señor, tan especial. Señor, al examinar mi corazón me doy cuenta que a lo mejor soy un creyente tibio, que necesito salir de ese estado a un estado distinto. Padre, ayúdame en esta mañana, esta tarde, a tomar decisiones valientes, sabias, para caminar de esa manera. Perdóname, Señor, si hago cosas que me hacen ser un creyente tibio. Ayúdame a ser un creyente que camine en el Espíritu y no ande satisfaciendo los deseos de la carne. Ayúdame a ser la clase de cristiano que tú deseas que sea. Que viva para ti. Ya el cielo me está asegurado, Señor. Gracias por eso. No tengo que preocuparme por el cielo, pero sí tengo que preocuparme cómo voy a vivir aquí todavía en la tierra, preparándome para ese momento. Señor, te doy gracias. Como pastor te doy gracias por esta iglesia, amada iglesia, mi amada iglesia. Que tú nos sigas bendiciendo, Señor, ayudándonos a crecer espiritualmente. Señor, despierta en nosotros la pasión por Jesucristo. Aviva la pasión por Jesucristo en nuestros corazones. Lo necesitamos. Gracias por este tiempo, por estos 7 mensajes que el pastor ha traído a la iglesia. Que cada uno de ellos haya encontrado eco en nuestros corazones para ser mejores cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí de pie por un momento, los hermanos nos van a ayudar.